¿Alguna vez pensaste en lo diferente que puede volverse la vida cuando desaparecen los reflectores? Giovanni Casillas, aquel joven que deslumbró en las canchas, hoy tiene 31 años y atraviesa una realidad muy distinta a la que todos esperaban. En este video vamos a contar la ruta de su carrera y también la parte más dolorosa de su presente. Así que no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, porque aquí encontrarás relatos que atrapan y dejan mucho en qué pensar. Fue parte de la selección mexicana que conquistó el Mundial Sub-17, anotando el tanto decisivo de la final contra Uruguay en un estadio azteca repleto. Pocas semanas después, marcó frente al poderoso Barcelona de Guardiola y Messi, vistiendo la camiseta de Chivas. Todo parecía señalar que estaba destinado a convertirse en la próxima gran figura del fútbol mexicano. Sin embargo, hoy su realidad es otra. Lejos de las grandes canchas, juega únicamente en ligas amateurs, sin contratos, sin promesas y sin focos encendidos. ¿Cómo llegó a esta situación? Es una historia que cuesta creer. Giovanni Daniel Casillas Chávez vino al mundo el 4 de enero de 1994 en Guadalajara, Jalisco. Creció en una ciudad donde el fútbol se vive con intensidad y pasión, pero donde también se aprende desde joven que nada se consigue sin esfuerzo. En su barrio, como en muchos otros de la periferia tapatía, la pelota no era solo un juego, era escape, era ilusión, era promesa. No provenía de una familia adinerada ni de una tradición de futbolistas reconocidos. Lo que impulsaba a Giovanni era una pasión genuina, nacida de tardes enteras jugando en la calle con sus amigos. Su hogar era modesto, sin lujos. Su historia no comenzó en campos impecables ni en escuelas deportivas privadas, sino en la mezcla de tierra, sudor y hambre de superación. Desde niño destacaba. No era el más alto ni el más fuerte, pero su pierna izquierda tenía algo especial. Cada movimiento demostraba que había algo distinto en él, como si la pelota fuese una extensión de su cuerpo. Jugaba con una naturalidad que sorprendía a todos. En el barrio, nadie dudaba, aquel chico llegaría lejos. No pasó mucho tiempo antes de que el Chivas lo integrara a sus categorías juveniles. Ingresar a las fuerzas básicas de uno de los clubes más populares de México representaba un salto enorme para alguien que hasta hace poco improvisaba goles usando piedras como arcos. Sin embargo, Giovanni se adaptó gracias a su esfuerzo, disciplina y a una combinación de humildad y rebeldía que lo hacía único. En Verde Valle, el centro de entrenamiento del Guadalajara, comenzó a formarse verdaderamente. Allí aprendió táctica, rigor y profesionalismo, y al mismo tiempo ganó visibilidad y respeto. Los entrenadores lo veían como una joya rara y sus compañeros lo admiraban. Giovanni no era únicamente un jugador hábil. Poseía visión de juego, sabía controlar el ritmo, leía las partidas con inteligencia, realizaba pases entre líneas, driblaba con giros precisos y, además, tenía un instinto goleador letal. Su pierna izquierda era implacable. Para muchos dentro del club, él representaba el futuro. Por eso, su convocatoria a la selección Sub-17 no sorprendió a nadie. Estaba claro que ese era su lugar. Lo que nadie esperaba era que Giovanni alcanzara allí el punto más alto de su carrera. El año 2011 cambió su vida y la del fútbol mexicano. El país volvía a ser sede del Mundial Sub-17 y una generación dorada estaba lista para hacer historia, con nombres como Julio Gómez, Fierro, Bueno y Espericueta. Entre ellos estaba Giovanni, delgado, con rostro aún infantil, pero con una pierna izquierda que destacaba. Llegó al torneo con discreción, pero terminó ovacionado por toda la nación. Partido tras partido, México fue creciendo. El equipo jugaba con alma y cada victoria hacía más real el sueño de ser campeón mundial otra vez. En ese proceso, Giovanni adquiría cada vez más protagonismo. No era el más mediático ni quien más entrevistas daba, pero en el campo aparecía en los momentos decisivos. Y llegó la final contra Uruguay, en el Estadio Azteca lleno. Más de 98,000 personas presentes y millones siguiendo por televisión. La tensión era enorme. México ya ganaba 1-0 con gol de Fierro, pero el partido era ajustado, los uruguayos presionaban fuerte.
En el minuto 90, mientras la selección mexicana luchaba por mantener la ventaja, Giovanni Casillas apareció para decidir. En un contragolpe rápido, la pelota quedó viva cerca del área. Casillas la controló cerca del arco, giró con precisión y disparó con fuerza de su pierna izquierda, cruzado, imposible para el portero. Gol. 2-0, el partido estaba definido. México campeón del mundo. Ese gol cerró de manera perfecta un torneo inolvidable. El Estadio Azteca estalló. Los jugadores se abrazaban como si fuese el fin del mundo y, entre ellos, Giovanni, que había llegado como promesa y salía como campeón. Era el sueño máximo. El fútbol ofrece esos segundos en que todo encaja, cuando parece que el mundo gira a tu favor. Para Giovanni, ese instante duró un poco más, porque semanas después llegó otro momento inesperado. El Chivas disputaba un amistoso internacional contra el Barcelona de Guardiola, el mejor equipo del planeta en ese momento, con Messi, Xavi, Piqué, Busquets, el Barça campeón de todo. Y nuevamente Casillas escribió historia en el Sun Life Stadium, en Miami, ante miles de aficionados. Chapito Sánchez avanzó por la derecha y centró al área. Casillas apareció solo cerca del arco y solo empujó la pelota al fondo de la red. Gol contra el Barcelona, aquel Barcelona. Un gol simbólico que parecía confirmar lo que todos pensaban: México había encontrado su nueva joya. En apenas un mes, Giovanni pasó de juvenil a figura mundial, de la selección sub-17 al gol frente a Messi y compañía. Parecía tocar el cielo con las manos. La prensa lo llamaba la nueva joya del Tri. Las cámaras lo seguían, las portadas de revistas lo señalaban como heredero, y el Chivas le abría las puertas del primer equipo. Todo parecía alineado, la historia parecía escribirse sola. Pero lo que nadie esperaba era que aquel ascenso vertiginoso también marcaría el inicio de su declive, el principio del fin. Apenas unos meses después de aquel mundial inolvidable y del gol contra el Barcelona, la realidad lo golpeó con fuerza. En pleno proceso de adaptación al primer equipo de Chivas, cuando todos anticipaban su salto definitivo, una lesión de rodilla frenó su camino. El impacto no fue únicamente físico, sino también emocional. Casillas dejó de ser la joya de la cantera para convertirse en un joven en recuperación, observando los partidos desde las gradas. En el fútbol mexicano, el olvido llega rápido: si no estás en el campo, dejan de hablar de ti, y si todavía eres joven, la situación es aún más cruel. Esa lesión lo alejó justo en el momento en que más necesitaba minutos, confianza y continuidad. Cuando debía consolidarse, fue relegado a la espera y, al regresar, ya no era el mismo. El ritmo quedó atrás. Chivas, que había depositado su confianza en él, empezó a fijarse en otros, en nuevos talentos, en quienes estaban sanos y podían rendir de inmediato. Así comenzó la serie de préstamos, una condena silenciosa muchas veces disfrazada de oportunidad. En 2013, fue enviado al Chivas Estados Unidos, el desaparecido equipo filial en la MLS. Un fútbol distinto, un idioma diferente, otro país. Aunque se presentó como una oportunidad para ganar experiencia, en la práctica fue un descarte, una manera de sacarlo del radar sin decirlo abiertamente. Luego llegaron Pasos por Chiapas, donde casi no jugó, Coras de Tepic, Tampico Madero, La Piedad, Real Zamora, club tras club, camiseta tras camiseta. Pero en ninguno logró consolidarse, en ninguno recuperó lo que parecía su destino. No era cuestión de actitud ni de talento. Simplemente, el tren ya había pasado y Giovanni, debido a la lesión, a la falta de respaldo y a decisiones erróneas de la directiva, quedó rezagado. Sus apariciones en la primera división fueron esporádicas. Jugó pocos minutos, casi siempre ingresando desde el banco. Nunca tuvo un proyecto estructurado, nunca completó una temporada. Siempre entradas y salidas, siempre a prueba, siempre con el reloj corriendo en su contra. Lo más duro fue nunca sentirse respaldado. La misma estructura que lo había presentado como promesa, ahora lo trataba como pieza desechable, como si el problema fuera él, como si la lesión no hubiera hecho menos valioso. Su final triste y la difícil situación actual muestran que el fútbol, a veces, permite tocar el cielo, pero sin asegurar que permanecerás allí. Giovanni Casillas conoció la gloria,
la sintió, la vivió, la tocó con ambas manos, fue campeón del mundo, anotó contra el Barcelona de Guardiola, apareció en portadas, fue una promesa. Pero ese brillo no duró para siempre. El fin de su carrera profesional no tuvo aplausos, despedida ni homenajes. Su último club registrado fue Real Zamora en 2019, 4 partidos, ningún gol. Después, silencio. Transfermarkt, el sitio que sigue cada paso de los jugadores, nunca volvió a asociarlo con un equipo. Desde julio de 2019, figura con la devastadora etiqueta, Club Desconocido. No hubo anuncio oficial de retiro, ni conferencia de prensa con lágrimas, ni mensajes de despedida. Simplemente desapareció, como desaparecen aquellos que dejan de interesar. Su carrera, que empezó bajo los reflectores, terminó en partidos que nadie vio, en clubes que pocos recuerdan, con números que no llamaron la atención. En La Piedad, por ejemplo, jugó 37 partidos y anotó solo 2 goles. En Real Zamora, su última experiencia profesional, no logró marcar en 4 apariciones. Mientras muchos de sus compañeros de generación buscaban consolidarse o al menos mantenerse en el escenario profesional, Giovanni comenzó a vivir una realidad completamente distinta. Una vida sin choferes, sin fisioterapeutas, sin utilidades del club, sin vestuarios con aire acondicionado. Un mundo en el que el fútbol ya no paga las cuentas, pero sigue llamando. Porque aunque abandonó la escena profesional, Giovanni nunca dejó de jugar. No porque soñara con volver a ser estrella, sino porque lo necesitaba. El fútbol se convirtió en su terapia, su punto de equilibrio, su único vínculo con aquel niño que alguna vez soñó en las calles de Guadalajara. Desde 2021, ha participado en las llamadas ligas de Talacha, competiciones amateurs en campos improvisados, donde las líneas se dibujan con cal. Las redes están remendadas y los premios rara vez superan unos pocos pesos, un asado o simplemente el orgullo de ganar. Fue visto defendiendo los Barracudas de Acapulco, un equipo amateur que compite en torneos locales. Incluso en campos desgastados y bajo el sol intenso, Giovanni seguía mostrando su zurda intacta. Se notaba que había jugado a alto nivel, que comprendía el juego de una manera diferente. Los rivales lo reconocían y respetaban, algunos incluso pedían fotos con él. Lo más triste, sin embargo, era ver que muchos jóvenes que lo observaban ya no tenían idea de quién había sido. En noviembre de 2023, Giovanni Casillas concedió una entrevista que dejó ver la realidad de su vida actual. En ese momento jugaba para el Azteca FC, un club semiprofesional en Denver, Colorado, dentro de ligas de migrantes. Nuevamente, sin prensa, sin reflectores, sin más objetivo que continuar jugando. Entre tacos gastados, cajas de hielo con agua y bancos oxidados, Giovanni encontraba unos minutos de vida y emoción. No había sueldos profesionales, ni premios por goles, lo que lo movía era la necesidad de no rendirse, de no soltar el balón, de escuchar al menos una vez por semana a alguien gritar "y bien, Casillas", aunque no hubiera cámaras registrándolo. Lo más sorprendente es que en ese mismo Azteca FC también jugaba otro campeón del mundo de aquella generación dorada de 2011, Julio "La Momia" Gómez. 2 nombres que hicieron vibrar a México ahora compartiendo un campo de tierra en un torneo amateur. Lo que en su día fue la gran esperanza del fútbol mexicano hoy sobrevive en ligas sin futuro, sin contratos y sin cobertura mediática. Un contraste brutal, simbólico y casi poético, 2 campeones mundiales compitiendo por un trofeo de plástico y el orgullo de seguir de pie. Una década atrás, su nombre llenaba titulares deportivos y cargaba la promesa de ser el futuro del Tri. Hoy, Giovanni solo aparece en notas nostálgicas o en publicaciones de recuerdo. En el mundo profesional, Casillas se convirtió en un archivo, un "¿qué pasó con él?". Para muchos, es un ejemplo de promesa incumplida. Pero resumir su historia así sería injusto. Lo que le sucedió no fue por falta de talento, sino por ausencia de apoyo, paciencia y un proyecto sólido. Fue víctima de un sistema que no supo cuidar de sus propios jugadores, que exigió brillo inmediato sin tiempo para recuperarse, que lo envió de préstamo en préstamo sin apostar de verdad por él. Hoy, lejos de ese sistema, Giovanni juega por elección propia. Porque dentro de él aún arde una llama que no se apaga.
No busca fama ni dinero. Juega porque el fútbol fue lo único que nunca lo traicionó por completo. Incluso cuando lo dejó de lado, incluso cuando lo castigó, la pelota siempre estuvo allí. La historia de Giovanni Casillas no es solo la de un jugador que no alcanzó la cima. Es el reflejo de una estructura que sigue creando promesas sin saber cómo protegerlas, que empuja al abismo a quienes se lesionan, titubean o caen. Casillas tenía talento, proyección y todos los elementos para triunfar, pero fue dejado solo, agotado por los préstamos, sacado del enfoque y condenado al olvido sin recibir una segunda oportunidad real. Si un joven que fue campeón del mundo, que anotó un gol contra el Barcelona y que llevaba el peso de ser la nueva joya del fútbol mexicano termina olvidado en campos sin público, sin contrato y sin cobertura mediática, algo está profundamente mal. De esta manera descubrimos detalles de la vida actual de Giovanni Casillas a sus 31 años, marcada por situaciones que nadie imaginaba encontrar. Me interesa mucho conocer tu punto de vista. ¿Qué opinas de esta historia? Escribe tu comentario aquí abajo, comparte tus pensamientos y únete a la conversación. Recuerda también suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte más contenidos como este. Muchas gracias por estar presente y nos vemos en el próximo video.